26 de enero de 2026, estamos de regreso en El Mundo Ahora, la franja informativa de la tarde en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez, es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. Israel confirmó que ya tiene en su poder los restos del oficial Ran Gibli, el último de los rehenes que Hamás secuestró el 7 de octubre de 2023. Esto al tiempo que las autoridades informaron que reabrirán el cruce de Rafah parcialmente para el paso de personas. El presidente Donald Trump envió a Tom Homan su zar de la frontera a Minneapolis en medio de la tensión tras la muerte por disparos de 2 estadounidenses a manos de agentes del ICE. Esto el mismo día que una jueza federal estudió una demanda para restringir los operativos migratorios en Minnesota. La violencia en Ecuador no da tregua. Según cifras oficiales, en todo 2025 se registraron en el país 9.216 homicidios intencionales, lo que equivale a cerca de una muerte violenta por hora. Todo mientras el presidente Daniel Noboa presentó su nueva política de seguridad. Tenemos reporte. Damos inicio en Medio Oriente. Israel informó que tiene en su poder los restos del sargento Ran Gibli, el último de los rehenes que secuestró Hamás en su ataque del 7 de octubre de 2023. El grupo islamista aseguró que entregó a los mediadores la información necesaria para ayudar a encontrar su cuerpo. Esto el mismo día en que el gobierno israelí anunció que reabrirá parcialmente el cruce de Rafah, justamente tras la visita de los enviados especiales de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, que según la prensa habían presionado para reabrir ese cruce. No hay más rehenes en Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se congratuló este lunes de que su ejército hallara el cuerpo de Ran Gibli, el último cautivo que permanecía en el enclave palestino desde octubre de 2023. El ataúd cargado por la Armada israelí fue repatriado y su familia pudo honrar sus restos. Desde el Parlamento y otros puntos del país se retiraron de solapas y edificios públicos los lazos amarillos, que hasta ahora se usaron en memoria de los rehenes. Netanyahu saludó el apoyo de su aliado estadounidense Donald Trump y sus enviados especiales, pero negó que como parte del plan por fases para el cese de hostilidades en Gaza, ahora tocara reconstruir el territorio de las ruinas. Estamos a punto de entrar en la siguiente fase. ¿Cuál es la siguiente fase? La siguiente fase consiste en desarmar a Hamás y desmilitarizar la franja de Gaza. La siguiente fase no es la reconstrucción. Por su parte, Hamás afirmó que la recuperación del cuerpo de Gibli muestra su voluntad a la tregua, una afirmación sustentada por Trump en declaraciones a medios locales. En tanto, en terreno, Tel Aviv afirmó que reabrirá el cruce fronterizo de Rafah, que separa Gaza de Egipto, aunque solo lo hará de manera parcial y para el paso de personas exclusivamente. Un extremo que denuncian los gazatíes, a la espera de una ayuda humanitaria todavía insuficiente y con decenas de camiones esperando a cruzar. Ahora, para los palestinos, un nuevo interrogante. Israel dijo que mantendría el asedio hasta recuperar a sus rehenes. Con ese hito superado, las tropas de Tel Aviv siguen rodeando a los gazatíes, controlándolos por tierra, mar y aire, mientras la paz o la idea de convertir a Gaza en un resort a gran escala siguen atendiendo a los tiempos, especialmente de Washington. Este lunes la Asociación de Prensa Extranjera presentó, luego de 10 aplazamientos, su petición de acceso independiente de periodistas a la Franja de Gaza ante el Supremo de Israel. Se espera que el tribunal emita su veredicto en los próximos días. Hugo Caro Jiménez tiene el balance de la audiencia y los detalles de la situación de los comunicadores en la destruida franja. Los periodistas luchan en los tribunales su acceso a Gaza. Este lunes, la Asociación de Prensa Extranjera presentó ante el Tribunal Supremo israelí su petición de permitir la entrada independiente de periodistas al destruido enclave, vetada por Israel desde el 7 de octubre de 2023. El recurso, presentado en 2024, fue aplazado 10 veces antes de la audiencia de hoy. Estamos contentos con la audiencia de hoy. Los jueces nos escucharon, hicieron buenas preguntas y tuvimos la oportunidad de exponer nuestro caso y tenemos la esperanza y el optimismo de que dictarán sentencia y harán lo correcto, permitiendo a los periodistas entrar a Gaza para realizar nuestro trabajo. Por su parte, la Fiscalía israelí se opuso a la petición, alegando que la entrada de periodistas extranjeros supondría un riesgo mortal innecesario para ellos, al tiempo que señaló que su ingreso no se considera parte de los derechos que la ley internacional le exige cumplir a Israel. En tanto, el Supremo dijo que emitiría su decisión próximamente.
La jornada fue clave para que los solicitantes dejaran claros sus argumentos. Porque lo que pide la prensa internacional no es integrarse en las fuerzas de defensa de Israel, no es pasar por Rafah, es ir de forma independiente para cubrir la situación. Y si no se cumplen las condiciones, se hace evidente que podría haber algún tipo de estrategia para intentar evitar mostrar lo que ocurre en Gaza. La semana pasada, el Comité para la Protección de Periodistas también recordó la importancia del ingreso de los comunicadores. Con su prohibición de acceso a los medios de comunicación, Israel viola sus compromisos internacionales, a la vez que obstaculiza la información vital y oportuna que puede salvar vidas e informar la toma de decisiones políticas. Además, según el recuento del comité, más de 200 periodistas han sido asesinados en la franja desde que comenzó la guerra en el enclave en 2023. Vamos a Irán. El gobierno de Teherán advirtió que responderá de manera contundente ante cualquier agresión de Estados Unidos. Esto cuando Washington reforzó su presencia militar en la zona con la llegada del portaaviones USS Lincoln. El Comando Central anunció el despliegue para promover la seguridad y la estabilidad regionales. En medio de la tensión que vive Irán, donde organizaciones de derechos humanos hablan de hasta 6.000 muertos confirmados en medio de las protestas que iniciaron en diciembre de 2025, pero se investigan otros 17.000 decesos que podrían estar relacionados. Ahora vamos a Estados Unidos, puntualmente al estado de Minnesota, porque en Minneapolis terminó la audiencia judicial en la que una jueza federal evaluaba restringir o no los operativos del ICE en el estado. La diligencia acabó sin un fallo y la jueza no dio detalles de cuándo podría conocerse. El procedimiento se registra en medio de la tensión y las continuas protestas tras la muerte de 2 ciudadanos estadounidenses baleados por oficiales de la Agencia de Control Migratorio. Esto el mismo día en que el presidente Donald Trump envió a su zar de la frontera a la ciudad de Minneapolis. Desde el gobierno aseguraron que la responsabilidad de lo ocurrido es de los líderes demócratas. Nadie en la Casa Blanca, ni siquiera el presidente Trump, quiere ver a gente herida o muerta en las calles de Estados Unidos. Esto incluye a Rene Good, Alex Pretty, los valientes hombres y mujeres de las fuerzas del orden federales y los numerosos estadounidenses que han sido víctimas de inmigrantes ilegales. Pero seamos claros sobre las circunstancias que llevaron a ese momento el sábado. Esta tragedia ocurrió como resultado de una resistencia deliberada y hostil por parte de los líderes demócratas en Minnesota. Entre tanto, los presidentes de Brasil y Estados Unidos sostuvieron una llamada telefónica este lunes. Según un comunicado del Palacio de Planalto, Luis Ignacio Lula da Silva y Donald Trump hablaron sobre diversos temas que incluyeron la situación en Venezuela y la iniciativa de Trump de crear la llamada Junta de Paz. Sobre Caracas, Lula destacó la importancia de preservar la paz y la estabilidad de la región. Los mandatarios acordaron una pronta reunión en Washington. Vamos ahora a Ecuador porque las autoridades revelaron que 2025 fue el año más violento en su historia, con 9.216 homicidios intencionales. Esto equivale a alrededor de una muerte violenta por hora. En este contexto, el presidente Daniel Noboa anunció hoy un nuevo plan de seguridad. Previamente hablamos con nuestra corresponsal en Guayaquil, Carolina Mela, quien nos explicó qué alcance real tiene este plan que busca hacerle frente a la crisis que vive el país. Probablemente la principal diferencia del primer plan de seguridad con el que Daniel Noboa llegó al poder en el año 2023, un plan que le denominó Plan Fénix, del que nunca se tuvieron detalles hasta este momento, un plan que lo hizo exactamente igual como esta mañana a través de un video. En este caso, este plan actual de hoy es de un video de 5 minutos 33 segundos donde el presidente Daniel Noboa es el conductor y presenta prácticamente a 3 ministros importantes del bloque de seguridad, el ministro del Interior y el ministro de Defensa y también el director de la Unidad de Análisis Financiero. El enfoque que ellos dan es un poco parecido a lo que él proponía en el año 2023, que es más tecnología, un eje muy importante en esto, más equipamiento para los militares y la policía y toda la fuerza pública involucrada en el tema de la seguridad del país y además también reforzar la inteligencia militar y policial para poder acabar realmente desde las bases contra el crimen organizado. Y en este también se enfoca mucho a la Unidad de Análisis Financiero que se denomina UAFE acá en Ecuador, que se supone que se debe
enfocar en el lavado de activos. Para el presidente de la República, que lo ha dicho en otras ocasiones, quieren perseguir la ruta criminal del dinero para así acabar, y que además para él tiene tentáculos también con organizaciones políticas. Es un poco el esquema que ha planteado, muy similar a este Plan Fénix del año 2023, del que te decía no se tenían detalles hasta este momento y que fue muy particular hasta este momento, que se tiene algo muy similar. Lo que sí tiene diferencia es que tienen como aliado a los Estados Unidos, con que ya se tienen algunas operaciones en marcha. En otras noticias, la Unión Europea abrió una investigación contra Grok, el servicio de inteligencia artificial de X. Esto en medio del escándalo tras la generación de millones de imágenes sexualizadas de mujeres y menores. La presidenta de la Comisión Europea aseguró que no tolerarán ninguna conducta o comportamiento inaceptable. Esther Herrera, corresponsal en Bruselas, nos dio más detalles al respecto. Así es, la Comisión Europea ha abierto una nueva investigación en base a sus normas digitales. Quiere seguir adelante a pesar de las amenazas continuas de Estados Unidos por estas reglas europeas. En concreto, la Comisión Europea ha abierto una investigación a Grok, la inteligencia artificial de X, por la función que permite generar imágenes sexualizadas de menores, un contenido que puede convertirse en material de abuso sexual infantil. La Comisión Europea ha abierto esta investigación para examinar si X está tomando las medidas necesarias para evitar la distribución de este contenido ilegal de imágenes sexualmente explícitas. La apertura de esta investigación se produce unas semanas apenas después de que hayamos visto imágenes de niños, de mujeres sexualizadas aproximadamente, según varios reportes, entre ellos del periódico New York Times, aseguraron que se generaron más de 11 millones de imágenes manipuladas, entre ellas de más de 20.000 menores, razón por la que varios países han acudido a los tribunales para llevar a X ante estas terribles imágenes, entre ellos Francia. Aunque es cierto que X ha decidido tomar algún tipo de medidas, la Comisión Europea insiste en que su investigación va más allá, que es mucho más amplia, y lo que quiere estudiar exactamente es la arquitectura de cómo funciona Grok y esta generación de imágenes ilegales. Si Bruselas considera que X no ha tomado las medidas necesarias y no coopera lo suficiente con la Comisión Europea, se podría enfrentar a una multa equivalente al 6% de su facturación anual mundial. En Francia se llevó a cabo la primera jornada del juicio de apelación de los 4 hombres condenados por complicidad con el yihadista que asesinó al profesor Samuel Paty en 2020. El docente había sido víctima de una campaña de difamación tras haber mostrado caricaturas del profeta Mahoma en su clase. El proceso irá hasta febrero. Ampliamos la información a continuación. El caso del asesinato de Samuel Paty vuelve a los tribunales en París. El juicio de apelación contra 4 de los 8 condenados por complicidad en el crimen contra el profesor de historia ocurrido en 2020 comenzó este lunes. Paty, de 47 años, fue decapitado en octubre de 2020 por un radical islamista de origen checheno, que le asesinó después de mostrar en su aula de clase unas caricaturas del profeta Mahoma. La familia está decidida a que se haga justicia, a que se juzgue a toda esta cadena de acontecimientos y a que todos los responsables rindan cuentas. La Cour d'assises de première instance a califié. El Tribunal de Primera Instancia ha clasificado los videos de Sefrioui y Eshin Nina como una fatwa digital. Fue una decisión histórica y confiamos en que el tribunal la confirme. El asesinato conmocionó a toda Francia. Paty enseñó las caricaturas en una clase dedicada a la libertad de expresión, pero rumores y desinformación en redes sobre las mismas llegaron hasta el agresor, que planeó el crimen y murió en un tiroteo con la policía. 4 hombres fueron condenados como cómplices, 2 amigos del agresor, uno que lo transportó hasta el lugar del asesinato y otro que le ayudó a conseguir el arma homicida. También el padre de un estudiante que mintió sobre el uso de las imágenes y un predicador islamista acusado de liderar la campaña contra Paty. Los 4 apelaron las penas de cárcel que van de los 13 a los 16 años. El abogado del predicador dijo que nada lo vincula con el crimen. Sefrioui nunca instó a la violencia, exigió sanciones administrativas.
Si hubiera sido sancionado, estaría vivo hoy entre nosotros. El juicio en el Tribunal Especial de Apelación de París durará hasta el 27 de febrero. Así llegamos al final de esta emisión de noticias, pero quédense con France 24 que volvemos en breve.